¿Qué tal? Soy Ramses Castellanieblas y el día de hoy voy a presentar el tema de pancreatitis para la clase de Clínica Quirúrgica 2026. Para empezar, como generalidades, tenemos que saber que la pancreatitis es una enfermedad inflamatoria del páncreas que representa un problema muy importante tanto en urgencias como en cirugía, y su importancia va a ser principalmente en que puede presentarse en diferentes formas, ya sean leves, autolimitadas, hasta cuadros graves con necrosis, infección y falla orgánica múltiple. Y además, en los últimos años ha habido cambios importantes en su manejo, especialmente en el enfoque quirúrgico, pasando de intervenciones agresivas tempranas a estrategias más conservadoras y escalonadas. Y bueno, estos van a ser los temas que vamos a abordar: anatomía, fisiología, definición, epidemiología, clasificaciones, etiologías, el cuadro clínico, el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Bueno, vamos a empezar con la anatomía. El páncreas es un órgano retroperitoneal que va a medir aproximadamente entre 15 a 20 centímetros y va a pesar entre 75 a 100 gramos. Se va a localizar en una posición oblicua y se va a extender desde el duodeno hasta el vaso, lo cual es clave porque esto indica que se va a encontrar rodeado de estructuras vasculares importantes. El páncreas se va a dividir en cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza se va a encontrar dentro del asa en C del duodeno, lo que explica la estrecha relación que tiene esta patología pancreática con, eh, con cualquier patología biliar. Y por detrás de la cabeza se encuentran estructuras críticas como lo es la vena cava inferior, la arteria renal derecha y las venas renales. El cuello del páncreas va a estar en íntimo contacto con la vena porta, mientras que el cuerpo y la cola se van a relacionar con los vasos esplénicos. Y bueno, conocer la anatomía del páncreas es importante porque, como vamos a ver después, algunos síntomas son muy característicos, como por ejemplo el dolor que se va a irradiar hacia la espalda. Y esto, pues la explicación es que el páncreas está rodeado o está en contacto con estructuras pues retroperitoneales. Pasando a la fisiopatología, aquí el páncreas tiene dos funciones principales, una función exócrina y una función endocrina. El componente exócrino va a representar la mayor parte, aproximadamente el 85% de la glándula, y se va a encargar de la producción de enzimas digestivas como lo es la amilasa, las lipasas y proteasas. Y estas enzimas son producidas por las células acinares y se secretan em, en forma inactiva hacia el conducto pancreático para posteriormente activarse en el duodeno. Las células ductales, por otro lado, van a secretar agua y electrolitos formando lo que es el jugo pancreático que va a ayudar a transportar estas enzimas. La función endocrina, aunque representa un menor porcentaje, es igual de importante, sobre todo para la homeostasis metabólica, ya que va a producir hormonas como la insulina y el glucagón. Y lo más importante desde el punto de vista clínico es entender que en condiciones normales existe un control muy preciso para evitar la activación prematura de estas enzimas. Y en la pancreatitis, este control se pierde y las enzimas se activan dentro del páncreas, lo que va a provocar una autodigestión. Ahora vamos a pasar a la definición. Aquí tenemos que saber que la pancreatitis se divide en pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que es reversible, que no se asocia a fibrosis significativa de la glándula. Mientras que por otro lado, la pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio progresivo, irreversible, y que se va a caracterizar por fibrosis, por pérdida de la función pancreática y por cambios estructurales permanentes. Es importante que sepamos la diferenciación de estas, ya que, por ejemplo, la pancreatitis aguda se busca resolver el episodio y prevenir complicaciones, mientras que muy diferente en la pancreatitis crónica, el objetivo es controlar los síntomas, evitar la progresión y manejar la insuficiencia pancreática.
Y bueno, vamos a pasar ahora con la clasificación de Atlanta, que esta es una de las clasificaciones más utilizadas para la pancreatitis aguda y divide la enfermedad en dos grupos, la que es la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. La primera es la más frecuente, tiene mejor pronóstico, mientras que la necrotizante pues implica ya una destrucción del tejido pancreático. Además, esta clasificación también evalúa la presencia de colecciones líquidas, necrosis y complicaciones locales, lo que nos permite identificar la gravedad y pues orientar el tratamiento. Pasando ahora a la clasificación de pancreatitis crónica, esta se puede clasificar según su etiología en diferentes tipos: calcificada, obstructiva, inflamatoria, autoinmunitaria y fibrosis pancreática asintomática. La forma calcificada se va a asociar al alcohol, que es lo más frecuente, y esta clasificación es importante porque permite identificar la causa y orientar el tratamiento. Pasamos ahora a la epidemiología, donde la pancreatitis aguda tiene una incidencia global de entre 13 a 45 casos por cada 100.000 habitantes al año. Y es importante destacar que aproximadamente el 80% de los casos son leves y autolimitados, lo que significa que la mayoría de los pacientes tienen un pronóstico muy favorable. Sin embargo, el 20% restante puede desarrollar formas graves con complicaciones como necrosis, infecciones o falla orgánica. Y en México representa alrededor del 2% de los ingresos hospitalarios, lo que lo convierte en una patología relevante en la práctica clínica diaria. Y en cuanto a la pancreatitis crónica, su prevalencia va a ser menor, pero tiene un impacto más significativo en la calidad de vida del paciente debido a que su curso es progresivo. Y un dato importante es que el 30% de los casos pueden ser idiopáticos, lo que va a dificultar la prevención. Y pues desde el punto de vista clínico, conocer esta epidemiología nos permite orientar el diagnóstico, ya que ciertas causas son más frecuentes dependiendo del grupo poblacional. Las principales causas de la pancreatitis aguda son el alcohol y la enfermedad de vías biliares. En la pancreatitis biliar, el mecanismo implica la obstrucción del conducto pancreático por un cálculo, lo que genera aumento de presión y activación enzimática. También es importante considerar la hipertrigliceridemia, especialmente cuando los niveles superan los 1.000 miligramos sobre decilitro, así como la hipercalcemia. Y estas no son las únicas, hay otras causas, aunque son menos frecuentes, como son infecciones, fármacos, traumatismos e incluso venenos. Y bueno, ahora en la pancreatitis crónica, el alcohol sigue siendo la causa principal, seguido de causas idiopáticas y genéticas. Identificar la etiología es muy importante, ya que el tratamiento no solo debe ser en base a los síntomas, sino también dirigido a la causa, y esto principalmente para prevenir recurrencias. Pasando ahora a la fisiopatología, pues para entender la pancreatitis hay que entender la fisiopatología, porque aquí pues está la explicación del cuadro clínico. El evento inicial es la activación prematura de enzimas pancreáticas dentro de las células acinares, principalmente el tripsinógeno. Esta se va a convertir en tripsina de forma inapropiada. Esta activación desencadena una cascada enzimática que va a llevar a la autodigestión del tejido pancreático. Y esto tiene como consecuencia que se va a producir inflamación local, edema y en casos más graves, necrosis del parénquima pancreático. Pero el problema, pues, continúa. La inflamación local puede volverse sistémica mediante la liberación de citocinas proinflamatorias, lo que genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y esto puede dar explicación a por qué algunos pacientes desarrollan falla orgánica múltiple, afectando principalmente pulmones, riñones o incluso el sistema cardiovascular.
Y en la pancreatitis necrotizante, el tejido muerto puede infectarse, lo cual empeora significativamente el pronóstico. Ahora pasamos al cuadro clínico, donde en el caso de la pancreatitis aguda, pues es muy característico, sobre todo el síntoma del dolor abdominal, y este se va a localizar en epigastrio, va a ser de gran intensidad y comúnmente se va a irradiar hacia la espalda. Este dolor suele ser continuo y frecuentemente empeora después de la ingesta de alimentos. Comúnmente se acompaña de náuseas y vómitos que pues pueden incluso agravar el dolor. Y en los casos más graves, el paciente puede presentar datos de choque hipovolémico, como hipotensión, taquicardia, debido a la pérdida de líquidos hacia el tercer espacio. Y también pueden aparecer signos cutáneos, como el signo de Cullen, o que es equimosis periumbilical, y el signo de Gray Turner, que es equimosis en los flancos. Y ambos sugieren que hay hemorragia retroperitoneal y se van a asociar a enfermedad grave. Y además puede haber disnea por compromiso pulmonar, así como ictericia si existe obstrucción biliar. Y este cuadro clínico pues es muy importante para sospechar el diagnóstico del paciente desde un primer contacto. Y bueno, la pancreatitis crónica también suele haber un dolor abdominal, que este es persistente o recurrente, también localizado en el epigastrio y que también puede irradiarse hacia la espalda. Y con el tiempo, el daño estructural del páncreas lleva a insuficiencia pancreática exócrina, lo que va a provocar mala absorción de grasas, esteatorrea e incluso pérdida de peso. Y en las etapas más avanzadas también puede aparecer insuficiencia endocrina, manifestándose como diabetes. Y en cuanto al dolor abdominal, este puede deberse a algunos mecanismos como hipertensión, como inflamación crónica o fibrosis. Pasando al diagnóstico, en cuanto a la pancreatitis aguda, esta se basa principalmente en tener al menos dos de tres criterios. Número uno, el dolor abdominal típico. Dos, la elevación de enzimas pancreáticas, principalmente lipasas, que sean más de tres veces el valor normal. Y tercero, que haya un hallazgo compatible en algún estudio de imagen. La lipasa se considera la más específica y actualmente pues es el marcador preferido. Y en cuanto al ultrasonido, este es muy útil para identificar la causa biliar, mientras que la tomografía computarizada es fundamental para evaluar sobre todo la gravedad y detectar complicaciones como necrosis o colecciones. Y también es importante mencionar que la tomografía no siempre se realiza al inicio, sino que muchas veces se realiza en pacientes con sospecha de enfermedad grave o cuando hay ya una evolución importante. Y bueno, también están los criterios de Ranson. Estos criterios son una herramienta clásica para evaluar la gravedad de la pancreatitis. Se dividen en criterios al ingreso y a las 48 horas y van a incluir parámetros como edad, leucocitos, glucosa, calcio y gasometría. Y a mayor número de criterios positivos, pues mayor es el riesgo de mortalidad. Por ejemplo, menos de tres criterios se asocia a baja mortalidad, mientras que más de seis criterios pues indican que ya hay un riesgo elevado. Y bueno, esta no es la única escala, ya que hay otras que se consideran más modernas como BISAP o Apache 2, pero pues estos criterios de Ransom siguen siendo muy importantes y sobre todo pues en el ámbito académico. Bueno, el diagnóstico de la pancreatitis crónica se basa principalmente en estudios de imagen. Aquí la tomografía puede mostrar calcificaciones pancreáticas, dilatación del conducto pancreático y atrofia glandular. La resonancia magnética y el ultrasonido endoscópicos permiten una evolución más detallada y pues el hallazgo característico es la fibrosis pancreática, que refleja el daño crónico de la glándula.
Y pues este diagnóstico suele hacerse en etapas avanzadas cuando los cambios estructurales pues ya son evidentes. Pasamos ahora a la clasificación de Cambridge, que esta se utiliza para evaluar la gravedad de la pancreatitis crónica. Esto con base en hallazgos de imagen. Aquí se analizan cambios en el conducto pancreático principal y en los conductos secundarios. Y va desde una glándula normal, que pues sería una clasificación normal, hasta formas graves con presencia de cálculos, de quistes, estenosis y de obstrucción ductal. Y pues esta clasificación es útil porque permite correlacionar los hallazgos estructurales de clínica con los de imagen para orientar pues mejor el tratamiento. En cuanto al tratamiento de la pancreatitis aguda, pues este es, bueno, incluye principalmente lo que es hidratación intravenosa, el control del dolor y soporte nutricional. Sin embargo, cuando la causa es biliar, pues es fundamental tratar la causa para evitar recurrencias. Y esto incluye algunos procedimientos como la colecistectomía, que esta se realiza durante la hospitalización en casos leves y de forma pues diferente a los casos graves. Y también puede requerirse procedimientos endoscópicos, como lo es la esfinterotomía, en casos muy específicos. Y bueno, el tratamiento de la pancreatitis crónica, este es un poco más complejo. Aquí se incluye manejo farmacológico con analgésicos, la suplementación enzimática y cambios en el estilo de vida, como pues la suspensión total de alcohol. Y este también puede requerir tratamiento endoscópico para descomprimir el conducto pancreático. Y en casos también específicos se recurre a cirugía, especialmente cuando el dolor es refractario o hay complicaciones estructurales. Y pues aquí el objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente y pues controlar los síntomas, principalmente el dolor. Y bueno, el manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda ha cambiado en los últimos años. Actualmente la cirugía está indicada solo en casos específicos, como cuando hay necrosis infectada, cuando hay colecciones sintomáticas o falla orgánica persistente. Y un punto clave es evitar que haya una cirugía temprana, ya que esto se asocia a mayor mortalidad. Y se recomienda que haya una espera de al menos 4 semanas para permitir que las colecciones se organicen y que haya un mejor manejo. Y bueno, este cambio ha mejorado significativamente los resultados en muchos pacientes. El manejo actual de la pancreatitis necrotizante se basa en un eh, formato que se puede llamar Step-Up Approach, que primero se realiza drenaje percutáneo o endoscópico y si no es suficiente, se procede a necrosectomía mínimamente invasiva y pues ya estaría la cirugía abierta como último recurso. Y pues este enfoque ha demostrado reducir complicaciones, la estancia hospitalaria y la mortalidad, y es uno de los avances más importantes en cuanto al manejo moderno de la pancreatitis. Eso sería todo. Muchas gracias.